Hola, soy alumna de la asignatura Economía de la Unión Europea de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y voy a hablar de la política regional y de cohesión correspondiente al capítulo 14. Este es un índice de lo que veremos a lo largo del tema, donde empezaremos con una introducción al tema. Más tarde hablaremos del desarrollo de la política regional y de cohesión en los últimos 30 años. Después pasaremos a hablar de la política regional y de cohesión para el actual periodo de programación 2014-2020. Después pasaremos al punto 4, donde se hablará sobre el avance de las propuestas y cambios para la política regional y de cohesión para el periodo 2021 y 2027. Y finalmente daremos paso a hablar sobre los principales resultados de la política de cohesión a lo largo del siglo XXI. En primer lugar, empezaremos con una introducción al tema, planteándonos la siguiente cuestión, y es ¿por qué una política regional comunitaria? El hecho de encontrarnos con diferencias interregionales, así como con los efectos de integración, da lugar a plantear una solución al problema de desigualdades regionales. Y es que nos vamos a poner en contexto de que 18 años después del Tratado de Roma, los problemas regionales y las posibles políticas para afrontarlos quedaron relegados al ámbito de la política interna de cada país miembro que en sus inicios formaban la Unión Europea. En el caso de la Comunidad Económica Europea, este problema no tuvo importancia hasta que pasó un largo periodo de tiempo. Así, hasta la segunda mitad de los años 80, la política regional comunitaria no consiguió ocupar el papel que ocupa actualmente en la Unión Europea, y sobre todo para que el problema de solidaridad y de cohesión económica y social pasara a constituir uno de los objetivos prioritarios de la Unión. Todo esto se consiguió a raíz de la firma del Acta Única Europea de 1986 y su inclusión en el Tratado de la Unión de 1992. Ahora daremos paso al segundo punto, que es el desarrollo de la política regional y de cohesión en los últimos 30 años. Desde 1988 hasta finales del siglo pasado, ha habido diferentes cambios en el reforzamiento de la política regional y de cohesión, que vienen acompañados de un compromiso político de doblar la dotación económica de los fondos estructurales, una aprobación de reformas que llevó a un nuevo modelo de funcionamiento de estos fondos. Asimismo, se definieron y se adoptaron 4 principios básicos de la política regional y de cohesión, que son la concentración, la programación, la coparticipación y la adicionalidad. Tras varias controversias en el año 1999, se aprobaron perspectivas financieras para el periodo 2000 a 2006, que trajo algunos cambios que se pueden resumir en mantener el refuerzo de cohesión económica y social, acentuar la concentración de las acciones, aplicar de forma más simplificada y descentralizada las acciones y, asimismo, reforzar la eficacia y el control. Se dieron muchos debates sobre cómo debía ser la política regional de cohesión para un contexto de los entonces 27 países, donde algunos países destacaba que el esfuerzo de cohesión debía hacerse exclusivamente a escala nacional. De esta manera se lograría una mayor eficacia, mientras que otros decidían que la política regional de cohesión debía hacerse a escala europea. El resultado final fue un logro en el que los miembros de la antigua Unión Europea formada por 15 países siguiesen obteniendo algún tipo de beneficio de la política regional de cohesión. Los nuevos países miembros participasen de una forma más significativa en los recursos a repartir y que los países contribuyentes netos llegaran a cambiar esta condición en la cual se redujera su aportación. En esta transparencia vamos a ver las principales novedades y destacamos que el aspecto más relevante de esta nueva política regional y de cohesión se concretó en su puesta al servicio de la mejora de la competitividad de Europa y por ende en el cumplimiento de los compromisos de Lisboa y Gotemburgo. Vamos a ver las principales novedades de esta política regional y de cohesión y se pueden resumir en un enfoque de la programación más estratégico y centrado en las prioridades de la Unión Europea ampliada, en una mayor concentración temática y presupuestaria,
en una mayor descentralización y simplificación en cuanto a la ejecución de las políticas y, asimismo, una mejor proporcionalidad de las actuaciones respecto a su cuantía. El que la política regional de cohesión concentrara la atención de los fondos estructurales en el crecimiento y el empleo y menos en la cohesión supuso un cambio bastante radical en su enfoque. De hecho, dentro de la Comisión existía un grado de acuerdo importante acerca de que los fondos estructurales constituían el instrumento financiero más importante para respaldar la estrategia renovada de Lisboa. Se introdujo una descompensación entre los nuevos objetivos de la política regional de cohesión y los instrumentos que utilizaba. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mientras la visión estratégica de la misma dio un giro que se apreció en sus fines, las herramientas que existían no se pudieron acomodar a estos cambios. Por lo tanto, en definitiva, podemos decir que se acabó sobrecargando la política regional y de cohesión y con unos objetivos que eran bastante difíciles de atender. Pasamos al punto 3, en el que vamos a hablar de la política regional y de cohesión para el actual periodo de programación 2014-2020, en el que vamos a tratar unos aspectos básicos y elementos críticos. En esta transparencia vamos a ver el contenido básico y las principales novedades. La política regional y de cohesión incluye los siguientes aspectos, en el que el primero es la concentración en las prioridades de la Estrategia Europea 2020. Esta concentración temática implica una clara apuesta por la programación estratégica reforzada, que permita la articulación del denominado marco estratégico común. Nos encontramos ahora con el segundo aspecto, que es la recompensa al rendimiento. Con el objetivo de asegurar un mayor rendimiento de las políticas, se introducen nuevas disposiciones de condicionalidad ex ante y ex post, que los Estados miembros deberán cumplir para asegurar el desembolso de los fondos o beneficiarse de desembolsos de fondos adicionales a modo de bonus de eficacia. El apoyo a la programación integrada implica un marco más integrado para la financiación europea, además de contemplar el desarrollo local dirigido por la comunidad, que permitiese la ejecución de estrategias por parte de las autoridades locales como ONGs, entre otros. El fortalecimiento del enfoque en los resultados involucraba, además de la condicionalidad ex post, la inclusión de las disposiciones específicas para asegurar la concentración de los recursos y el establecimiento de indicadores comunes para la supervivencia más estrecha y para facilitar las evaluaciones del impacto. Por otro lado, la cuestión territorial, digamos que se tradujo en un mayor peso del desarrollo urbano sostenible a través de la asignación obligatoria del 5% de los fondos FEDER. Y finalmente, la simplificación de la ejecución supone la introducción de normas armonizadas sobre la admisibilidad, la duración, un mayor uso de los costes simplificados y la vinculación entre los pagos con los resultados. En esta transparencia vamos a hablar del marco presupuestario de la política regional y de cohesión para el periodo 2014-2020. Tras numerosos debates y contrapropuestas, el presupuesto total para la política regional de cohesión se fijó en 351.800 millones de euros. Esto suponía casi un tercio del volumen total de recursos aprobados por la Comisión. Las dos metas básicas que constituyen esta política son la inversión en el crecimiento y el empleo y la cooperación territorial europea, que hace potencial partícipe de los fondos FEDER y FSE a todas las regiones. Nos encontramos con una diferencia tipológica en el que vamos a dividir en regiones menos desarrolladas, que son aquellas regiones que incluyen un PIB per cápita inferior al 75% del PIB medio de la Unión Europea. Otro tipo son las regiones en transición y son aquellas con un PIB per cápita entre el 75 y 90% de la media de la Unión Europea. Y por último, las regiones más desarrolladas, que incluyen a regiones cuyo PIB per cápita es superior al 90% de la media de la Unión Europea. La política regional y de cohesión plantea 11 objetivos para fomentar el crecimiento, de los cuales el FEDER prioriza los 4 primeros para la inversión.
El primero es el fortalecimiento de la investigación y del desarrollo tecnológico y de la innovación. El segundo es la mejora del acceso, del uso y de la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación. El tercero, la mejora de la competitividad de las pymes. Y el cuarto, el apoyo de la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono. En esta transparencia vamos a hablar de algunos elementos críticos de la política regional y de cohesión para el periodo 2014-2020. El primer elemento crítico se centra en la dificultad de establecer vínculos entre la Estrategia Europea 2020 y la política regional de cohesión, que puede acabar convirtiéndose en un mero instrumento financiero al servicio de los objetivos de dicha estrategia. En segundo lugar, el rígido planteamiento de la gestión de los fondos estructurales, que puede plantear problemas difíciles de resolver. Y en tercer término, serias dificultades para absorber los fondos que tienen asignados, particularmente los que tienen en principio mayores desigualdades internas. En este contexto, la política regional de cohesión va a enfrentarse con serios retos tales como caer en la lisbonización, es decir, concentrar todos sus esfuerzos en la Estrategia Europea 2020. Conciliar los argumentos a favor y en contra de la especialización inteligente. Reforzar los aspectos relacionados con el tratamiento de territorios con características específicas. Y aumentar la diversión urbana de la política regional de cohesión, actualmente muy olvidada y que menoscaba el importante papel de las ciudades como motores del crecimiento regional y la conexión entre áreas urbanas y rurales. En definitiva, la política regional de cohesión podría seguir estando sobredimensionada, dada su estrecha vinculación no solo con la solución de los problemas estrictamente regionales, sino con la de otros ligados con objetivos de gran envergadura. Ahora damos paso al punto 4, en el que vamos a hablar sobre el avance de las propuestas y cambios para la política regional y de cohesión para el periodo 2021-2027. La Comisión Europea manifestó para la futura política regional y de cohesión los 5 objetivos políticos siguientes: una Europa más inteligente, una más verde e hipocarbónica, más conectada, más social y más cercana a los ciudadanos. Consecuentemente, bajo este planteamiento de fondo, las líneas maestras de la futura política regional y de cohesión pueden resumirse en hacer un hincapié en las prioridades fundamentales de inversión donde la Unión Europea es la más adecuada para actuar. Una política de cohesión para todas las regiones y un enfoque más adaptado de desarrollo regional que se concentra y se concreta en inversión en todas las regiones. Menos normas, más claras y concisas y un marco más flexible. Y por último, un vínculo reforzado con el semestre europeo a fin de mejorar el entorno para la inversión en Europa. Ahora vamos a pasar a ver las etapas en el proceso de adopción de una política regional y de cohesión para el periodo 2021-2027, en el que va desde el día 2 de mayo de 2018 con el paquete del marco financiero plurianual posterior a 2020 hasta el 9 de mayo de 2019 con la cumbre de Sibiu. El quinto y último punto va a tratar sobre los principales resultados de la política de cohesión en el siglo XXI. En esta gráfica evolutiva de líneas que se ve en pantalla, vamos a conocer el impacto de la política de cohesión sobre el PIB de la Unión Europea en el periodo 2007-2023. Vamos a conocer el impacto de esta política sobre el PIB en los últimos años y una proyección hasta 2013. Ahí se demuestra una clara influencia positiva de la misma con un aumento de esta variable para el último año del análisis superior al 1%, aunque obviamente la distribución de este empuje en el territorio fue desigual a favor de las regiones de los países menos desarrollados. Los informes periodísticos que realiza la propia Comisión Europea reseñan 3 importantes resultados generales de interés. Uno es la reducción de las desigualdades regionales.
El segundo, la concentración de la innovación de la Unión Europea, que sigue estando muy concentrada en un número muy limitado de regiones. Y el tercero, la fuerte influencia de calidad del gobierno en la situación de las regiones. En el primer resultado, los patrones territoriales del PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo en 2015 muestra que las regiones relativamente más atrasadas comprenderían las situadas en los países bálticos, las más orientales de la Unión Europea hasta Grecia, el sur de Italia y la península ibérica. Por el contrario, las relativamente más ricas son las que están representadas con el color verde y están ubicadas en la franja que ocupa toda Europa central, el norte de Italia, el sur de Inglaterra e Irlanda y las regiones de los países nórdicos. Igualmente, algunas regiones del sur de Francia, noroeste de España y noroeste del Reino Unido, además de las regiones con las capitales del Estado, casos como Madrid y Lisboa, se ubican en este segmento de regiones desarrolladas. Se puede decir también que la evolución a lo largo de este siglo demuestra que la mayoría de las regiones menos desarrolladas son las que en los últimos 15 años han experimentado variaciones más positivas del PIB per cápita. En esta transparencia vamos a ver un gráfico evolutivo en el tiempo de líneas, en el que vamos a mostrar la evolución del coeficiente de variación del PIB per cápita, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo de las regiones de la Unión Europea en el periodo desde el año 2000 al 2012. Debe matizarse que el impacto negativo de la crisis 2008 interrumpió el proceso de convergencia regional. Hasta esa fecha las disparidades regionales se venían reduciendo, como se muestra en la pantalla, y demuestra con una reducción del ratio del PIB por habitante de las regiones del quintil más rico respecto a las del quintil más pobre, es decir, del 3,5 a 3,8 entre 2000 y 2008. Por contra, entre 2000 y 2014 las disparidades se ampliaron. La ruptura de este proceso de convergencia se confirma también cuando se comprueba que la evolución del coeficiente de variación de la tasa de desempleo y la tasa de ocupación empeoró desde el año 2000 a 2013. En este mapa que aparece en esta transparencia se va a ver el índice de calidad de gobierno para las regiones europeas en el año 2017. Se va a mostrar en un color rojizo aquellas desviaciones que oscilan con la calidad más baja, hacia una calidad más positiva y alta con unos colores amarillos y anaranjados. No debe resultar llamativo que la influencia de calidad de gobierno desempeñe un papel parecido al de la innovación, demostrándose de nuevo que las regiones más desarrolladas tienen un índice positivo, con escasas excepciones, mientras que las menos desarrolladas presentan una situación contraria con registros marcadamente negativos.